cristiana. La muerte, la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Pero ahora bien, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a responderlas también. Espero que todos participemos, claro está, para que se pueda dar mejor la sociedad de jóvenes. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al venir aquí a vivir como tú y como yo? Así como lo acabó de presentar el video. ¿Por qué Cristo tuvo que venir aquí a vivir así como tú y como yo? Vamos a ver. Preguntas. Para salvar el mundo de su pecaminosidad. Okay. Y para... ok, yo lo voy a poner en términos deportivos. Cristo llegó como para... Ok, en la historia de este mundo, el diablo, si lo ponemos en términos deportivos, es la primera temporada y él está ganando. Él gana todo, pero Cristo llegó para... ¿Tú me entiendes? Acuérdalo ahí. Exactly. Okay. Interesante, interesante. ¿Por qué Cristo vino aquí a vivir como tú y como yo? ¿Cuál fue la razón principal por la cual Cristo tuvo que venir aquí a vivir como tú y como yo? Pastor. Amén. ¿Podría un ángel hacerse uno y poder entendernos? ¿Sí ahí? ¿Algún aporte? Ok. ¿Por qué más? ¿Por qué alguien más? ¿Por qué Cristo tuvo que venir aquí a vivir como tú y como yo? Porque solamente el que da la vida era el que tenía que morir por nosotros. Y no un ángel ni un ser humano. Solo el dador de la vida se tenía que dar por nosotros. Para darnos una segunda oportunidad. Para que por medio de podamos ser salvos y estemos reinando con Él en el cielo. Para eliminar de raíz todo lo que tiene que ver con pecado. Adão, ele é o primeiro homem da humanidade, cachou em pecado. Então, Jesus vino como Adão, se hizo homem com a desvantagem de 4.000 anos de pecado. Não vino com a altura de Adão, mas vino com a natureza de Adão, para vencer onde Adão cachou. Então, ele tinha que vencer esta prova por la humanidade para poder ser nosso garante, porque Adão fachou. Por isso ele é segundo Adão. Então, onde Adão fachou, Cristo venceu. Ele vino como Adão, sem pecado, e não pecou. Adão sim pecou e cachou em pecado, e Cristo venceu. Então, a partir de que Cristo venceu, e não cometeu pecado, porque senão ele teria que morrer por ou seja, alguém teria que morrer por ele para resgatá-lo. Como ele não cometeu pecado, então ele pôde morrer por nosso pecado. Então, ele segundo Adão, ele vino a vencer onde ele primeiro cachou, para poder resgatar a humanidade. Gracias. Uno de los principales motivos por lo cual Cristo vino aquí a vivir como tú y como yo fue para darle una galleta a Satanás, en primer lugar. Para demostrarle a Satanás y al mundo completo de que se puede vivir una vida sin pecado, una vida plena y santa en Cristo Jesús. Jesús vino aquí a hacerse hombre como tú y como yo, el cual fue tentado en todo sin pecar, para demostrarle a la raza no caída, a la raza caída y a Satanás también, a sus santos, a los santos, a sus demonios, de que se puede vivir una vida plena en Cristo Jesús, sin pecado. Satanás todo el tiempo procuró matar a Cristo Jesús desde antes del nacimiento de él. Ya estaba profetizado. Por eso Satanás quería matarlo. Lo vemos en Abel, Caín y Abel, después de la profecía de Daniel, de Génesis capítulo 13, versículo 15. Satanás pensaba que era Abel el escogido y por eso lo mató. Esto lo dice en el espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas, concerniente a eso mismo. Sí, puedes leer, sin problema. Cuando el ángel le dijo a María, cuando el ángel le dijo a José que iba a tener un hijo, José se quería ir, no quería hacerse cargo. Se iba a crear Jesús disfuncional, en un estado disfuncional. El diablo estaba tratando de que José no asumiera su responsabilidad. Cuando Jesús nació, mandó a Herodes a matar a todos los niños también, porque el diablo estaba queriendo matar a Cristo Jesús desde antes de que él tuviera una vida plena.
Los discípulos también, los discípulos no, los judíos también querían matarlo. En todo momento, en todo lugar estaban acechando para matarlo. En una ocasión lo iban a reempujar, lo iban como apretando en un barranco para que se cayera por ahí, que se muriera. Cristo Jesús pudo atravesar sobre ellos y pudo salirse de ahí. En todo momento un constante ataque para que Jesús no viviera una vida plena, sin pecado. Siempre los escribas, los fariseos y los saduceos estaban tratando de tentarle en alguna palabra o en algún hecho para que él peque, para que él no pueda vivir una vida, tanto en práctica como en palabras también. Siempre en constante momento, Satanás quiso y tentó a Jesús para que él pecara. Porque si Jesús pecaba, Jesús iba a necesitar un Salvador. Si Jesús entonces necesita un Salvador, Jesús no puede ser Dios. Y si Jesús no es Dios, no puede resucitar. Y si Jesús no puede resucitar, en vano es nuestra fe. Ustedes ven como una cadena, todo va uniéndose una cosa con la otra. El diablo es demasiado astuto. Por eso nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La vida perfecta que tú y yo debemos de llevar está ya escrita en la vida de Cristo Jesús. Él vino a demostrarlo al hombre que es posible. Isso é muito importante, porque a primeira acusação de Satanás é que a lei de Deus era injusta, era impossível de ser cumprida. E como Adão não cumpriu, ele saiu com vitória. Pero Jesus veio mostrar que sim é possível, em poder de Deus, vencer. Tanto que ele não usou seu poder, ele podia haver usado, ele usou o poder do Padre. Então, ele mostrou que o homem, com o poder do Padre, pode vencer o pecado. Amén. E viver sem pecar. Amén. Interesantísimo lo que usted acaba de decir. Ustedes sabían que todo lo que hizo Jesús aquí, ni en un solo momento utilizó el poder divino que tenía. Y ustedes se van a quedar como, ¿what? Y todos esos milagros que hizo Jesús, y todas esas resurrecciones que hizo, ¿acaso los discípulos también no hacían milagros y no hacían curaciones? Entonces los discípulos eran Dios. Pero mira que Jesús resucitó a un enfermo y a un muerto, resucitó a Lázaro y a una niña. ¿Acaso Pedro no resucitaba muerto? ¿Acaso Eliseo también, cuando se murió, los huesos, cuando le echaron, resucitó el que estaba ahí? Entonces los huesos de Eliseo eran Dios. No, era porque estaban conectados con el Padre y el Padre le daba esa potestad a ellos de hacerlo. ¿Acaso no dijo Cristo que mayor cosa que esos milagros ellos podrían hacer siempre y cuando estuvieran conectados con el Padre? Lo mismo que Jesús hizo, lo puedes tú hacer, excepto morir por otra persona porque tú eres pecador. Porque tú mueras no quiere decir que tú vas a limpiar a alguien de pecado, porque tú eres pecador. Pero la vida que vivieron los apóstoles, los milagros que hicieron los discípulos, tú lo puedes hacer también, en vida. Es posible hacerlo, siempre y cuando tú estés conectado, así como estuvo conectado Jesús de Dios. Exactamente, en cada una de las palabras que Jesús hacía, o en cualquiera de los milagros, decía, tu fe te ha sanado. Él no decía que yo te sané. Tu fe te ha sanado. Muchísimas ocasiones Cristo Jesús dijo que nada Él hacía del Padre. Nada hacía por Él, sino que del Padre Él era lo que Él hacía. Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, lo será así. Exactamente. Claro que puede suceder así, siempre y cuando tú estés conectado con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, el cual te va a dar el poder que tiene el Padre. Interesantísimo la vida de Jesús. De hecho, una cita del Espíritu de Profecía que se me fue de la mente, que se encuentra en el Mateo capítulo 4, en cuanto a la tentación de Cristo Jesús, nos dice que la humanidad de Cristo Jesús es todo para nosotros. Porque dependiendo del punto de vista, de cómo tú entiendas la humanidad de Cristo, así es que tú vas a actuar. Si tú dices, no, que Cristo Jesús venció el pecado porque Él era Dios, eso es porque Él tenía ventaja sobre nosotros. Eso es falso. Cristo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, versículo 12 y 13 nos dice Pablo, el que esté firme mire que no caiga.
Nos dice el versículo 13 que no nos ha sobrevenido tentación sino humana, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Porque en esta misma hora Cristo Jesús nos dará la fortaleza para poder obtener la victoria. Cristo no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Jesús fue tentado en todo, al igual que tú y al igual que yo, pero no pecó. Siempre permaneció en el Padre. Y esa es la importancia de la vida de Cristo Jesús. Una vida santa, una vida pura, una vida ejemplar para nosotros como cristianos, los cuales tenemos que reflejar el carácter de Cristo, tanto en espíritu como en verdad. Amén. Esa es la vida de Cristo Jesús. Estamos estudiando algo que en el video no vimos, porque no se utilizó este término, ni nada se utilizó en este término, porque no entienden la vida de Cristo Jesús, no entienden la muerte de Cristo Jesús, ni entienden la resurrección. Solamente lo ponen como un hombre más. Pero ahora estamos rellenando todos esos huecos o esas incoherencias que vimos en el video. Esa es la vida de Jesús. Ahora la muerte de Jesús. ¿Por qué Cristo murió por ti? Ya dijimos algo concerniente a esto, pero el punto principal de la muerte de Cristo Jesús, ¿cuál fue? Pastor. Bueno, el punto principal de la muerte de Jesús es que la paga del pecado Es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna. en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, Romanos 3:23 dice pues, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, como todos somos pecadores, hay solo una sentencia para cada uno de nosotros. Y la sentencia que hay para cada uno de nosotros es la muerte. Exacto. Pero para que yo no tenga que morir, porque yo soy pecador, yo acepto el sacrificio que Cristo hizo en mi favor y entonces Cristo murió en mi lugar. Amén. Amén. Alguien de la congregación que no haya participado, por favor, que me pueda leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10, por favor. Alguien que no haya participado. Si quiere podemos dividir los versículos también, que esto es crucial en cuanto a lo que estamos estudiando. 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10, para corroborar lo que el pastor acaba de decir, que es un punto sumamente crucial, importantísimo, en cuanto a la vida y la muerte de Cristo Jesús. Lo pueden buscarlo, pueden subrayar esta cita que es poderosísima. ¿Alguien que no haya participado? 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Tú quieres lo puedes leer del 4 al 6. 4 a 6. Sí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo Jesús? Para quitar nuestros pecados. ¿Y no hay qué? Pecado No hay en Él. pecado en Él. Adelante. ¿El otro? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo? Que todo aquel que permanece en Cristo Jesús, ¿qué? No peca. Así como Cristo permanecía en Dios y no pecó, tú también puedes vivir una vida así como Cristo la vivió. Tremendo. ¿Alguien más que pueda continuar con la lectura? Versículo 6 en adelante. Sigue adelante y atrás. Sí, Karen. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 6 al 8. ¿Okay? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Wow! Tremendo pasaje que abarca todo lo que hemos venido diciendo aquí. Gracias, Karen. Tremendo pasaje. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No hay pecado en él. Todo aquel que peca es del diablo. Si Cristo hubiese pecado una sola vez, Cristo iba a ser del diablo automáticamente, porque iba a transgredir la ley que él mismo dictó allí en el cielo. El pecado es la transgresión de la ley. No hay otra definición para el pecado. Es la transgresión de la ley. En la Biblia completa, cada vez que tú ves a una persona que peca y que Dios lo aniquila por ese pecado, fue porque transgredió la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy en día hay muchas teologías en cuanto al pecado, pero nunca de esa teología te va a decir que el pecado es la transgresión de la ley. Nunca.
Nunca. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú te desvíes de lo que realmente es el pecado para que tú te pongas a ver que cualquier cosa, no, que esa Biblia está mal puesta ahí, ya eso es pecado, yo tengo que hacerla así. Cosa que trata de desviarte siempre de lo que realmente es bíblico, para que tú no tengas un concepto claro de lo que es y siempre te mantengas engañado en cuanto a eso. Entonces vimos la vida que es totalmente importante de Jesús y vimos que también la muerte de Él. Vimos que para que Cristo pudiera morir por nuestros pecados, no podía haber pecado en Él, porque para eso Él apareció, para quitar nuestros pecados. Cristo Jesús tenía que ser un cordero sin mancha y sin mácula para ser sacrificado por los pecados de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, fue utilizado un cordero para cubrir Adán y Eva después de ellos haber pecado. Sí. Y ese fue el sacrificio, la ofrenda que se dio. Cuando en el capítulo 22 del libro de Génesis, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando Abraham va con su hijo al monte Moria, Abraham le dice: Padre, aquí tenemos el fuego y tenemos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué responde el padre? ¿Se acuerdan? Dios proveerá de cordero. Ahora, en todos los sacrificios del Antiguo Testamento del santuario, cada sacrificio que se hacía era una profecía práctica de que un día el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo iba a morir por la raza humana. Amén. Es por ello que en el momento que Cristo es presentado e introducido al pueblo por Juan el Bautista, Juan lo introduce como: aquí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En otras palabras, Cristo es el antídoto contra el pecado, pero el enemigo lo persiguió durante toda su vida para que él no cumpliera ese propósito. Exactamente. ¿Tiene algo que decir? Interesantísimo, pastor. Gracias por ese aporte. Si nos vamos a Génesis capítulo 4, desde Génesis capítulo 4 vemos que se necesitaba un cordero sin mancha, un cordero limpio, que el cual iba a representar a Cristo Jesús. La ofrenda que dio Abel, en comparación con la ofrenda que dio Caín, ahí se da de manifiesto de que se tenía que utilizar un cordero sin mancha y como Dios mandaba, no como el ser humano quería. Una fruta no puede morir por tu pecado. Un mango no puede ser sacrificado o ser quemado por tus pecados, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, así como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de la sangre de un cordero, sin mancha y sin mácula, no puede haber remisión de pecado. Pero Caín dijo que no. Caín agarró y le buscó un mango o un guineo y lo puso ahí y lo quemó. Ya, Dios, esa es la ofrenda que yo te voy a dar a ti. En total desobediencia a los mandamientos de Dios. En total desobediencia a la profecía que se iba a cumplir en la vida de Cristo Jesús. Porque ahí hay un punto muy clave también. Frente a cada tentación de Satanás, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas no como a mí me parezca mejor, no como el médico, el científico o cualquier otra persona cree que debe ser hecha, sino como la palabra de Dios dice que debe ser hecho. Y Cristo siempre se mantuvo por el escrito está y no se desvió ni un ápice, ni a la diestra ni a la izquierda, sino que todo el tiempo vivió por lo que había salido de la boca de Dios. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más concerniente a la muerte de Cristo Jesús? ¿O cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Interesantísimo. Vamos al último apartado, que es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué hubiese sido de la cristiandad si Jesús solamente hubiese muerto por tus pecados, hubiera vivido una vida perfecta y hubiese muerto por sus pecados y no hubiera resucitado? ¿De qué hubiese valido el sacrificio? ¿Por qué tenía Cristo que resucitar? A ver. Para separar. Ok, la resucitación de Cristo es lo que separa la cristiandad de, supongamos, los musulmanes. Ok. Porque Mohammed no murió por tu pecado. Okay. ¿Me entiendes? Buda no murió por tu pecado. Okay.
ni tampoco confusos. You feel me? So, exacto. Pero la resucitación de Cristo es lo único que nos separa. Exactamente. Creo yo. No, exacto. No es que tú crees, es que eso es así como lo dice Pablo en la lectura bíblica. Mahoma, si hubiese muerto por tus pecados, amén. Si hubiese vivido una vida perfecta, amén. Y si hubiese muerto por tus pecados, aparentemente, amén. Pero no resucitó. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Qué sucedió con la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué acontecimiento a nivel mundial se efectuó con la resurrección de Cristo Jesús? Vamos a ver. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba profetizado con la resurrección de Cristo Jesús? Vamos a ver. Cuando Adán y Eva pecaron, como dijo la hermana aquí, la pastora, ¿a quién Adán le cedió el trono? A Satanás era el que gobernaba el mundo desde Adán y Eva hasta Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, Satanás todavía tuviera el control absoluto de la raza humana. Exactamente. Cuando Jesús estaba vivo, todavía Satanás era el que comandaba el mundo. Por eso, cuando lo llevó al monte y que Jesús fue tentado, le ofreció todos los reinos del mundo porque era aparentemente de él, tentando a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús pecara y le rindiera homenaje a él. Y utilizó un método que hoy en día se utiliza muchísimo en la cristiandad, que es leer solamente parte del texto y no interpretarlo. Utilizó parte de la Biblia, el diablo también utiliza la Biblia. El diablo conoce la Biblia, pero la tuerce. Así que no porque una persona te agarre y te lea una cita bíblica, quiere decir que eso es. ¿Sí, Karen? Yo tengo un versículo que me gustaría compartir, Hebreos 2:14. Okay. Así que por cuanto los hijos participaran de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Tremendo pasaje bíblico. Gracias, Karen. ¿Dónde se encuentra? Hebreos 2:14. Anótame ese pasaje bíblico ahí, primo. Tremendo. Karen dio en el clavo en cuanto a lo que estamos hablando. El diablo quería no solamente que Jesús no naciera, sino que no viviera. Y no solamente eso, sino que no muriera por nosotros también. ¿Ustedes se acuerdan cuando él ya estaba prácticamente para morir? Que Pedro le dijo, no, que Señor, que esto no te acontezca. Ahí nos dice el espíritu de profecía que era Satanás a través de Pedro que estaba intercediendo para que Jesús no muriera por nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Que Jesús no le dijo, Pedro, véteme de ahí. No. Apártate de mí, Satanás. Reconoció que no era Pedro el que quería eso, sino que era el diablo que no quería que eso aconteciera, para que el diablo se quede reinando como tal. Exactamente. ¿Sí? Satanás solo puede estar en un lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, Satanás puede estar en un lugar. Durante la vida de Jesús, ¿tú crees que él lo estuvo siguiendo? Absolutamente. Desde Génesis capítulo 3, está siguiendo la simiente de la mujer y está siempre tratando de matar a la simiente de la mujer. Vemos que mató a Abel, mató a la gente del antediluviano también. En el tiempo de Ruth también se fue la simiente de Ruth. En el tiempo de David también, un desastre. Y siempre el diablo ha tratado de que Jesús no viviera, ni muriera, ni tampoco resucitase. Es tanto así que cuando Jesús resucitó, muchos no creían, y los que creían, que eran los sacerdotes que sabían de eso, le pagaron a todo el mundo para que se quedaran callados. Terrible. La vida de Jesús fue una constante batalla con el diablo para vencer a aquel que tenía el control absoluto de la humanidad, que era Satanás. Si Jesús no hubiese resucitado, la profecía de las 2300 tardes y mañanas no se hubiese cumplido tampoco.
y nada de la Biblia tuviera sentido. Si la resurrección de Cristo Jesús, Él no estuviera intercediendo ante el Padre por nosotros y el pueblo adventista no existiera como tal. La resurrección de Cristo Jesús y lo que Él está haciendo por nosotros es algo crucial. Evangelismo 166 dice un párrafo sumamente interesante del Espíritu de Profecía que nos dice que la correcta interpretación o comprensión del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si tú no entiendes qué Jesús vino a hacer aquí, ni por qué murió, ni por qué resucitó, ni lo que está haciendo hoy en día ante el Padre, tu fe como adventista mengua. Porque la correcta comprensión de lo que Cristo está haciendo hoy en día, una vez resucitado, es el fundamento de nuestra fe. Tremendo. Para concluir, quiero leer unos pasajes, un solo pasaje que tengo aquí, del libro de En esto creemos. Nos dice de la siguiente manera, con eso terminamos. La bendición de esta doctrina para nosotros, ¿es una bendición la doctrina de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús para nuestras vidas, mis queridos hermanos? De esto depende nuestra fe. Oscar Wilde dijo en cierta ocasión que el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales, pero sufrir por las propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. En cambio, nosotros, gracias a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, podemos derrotar la pesadilla de la culpa. Usted y yo servimos a un Dios que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, habitó entre nosotros, se derramó su sangre para perdón de los pecados, que resucitó y ascendió al cielo como príncipe y salvador, y ahora ofrece al mundo arrepentimiento y perdón de los pecados. Tremendo. El rey David, que también sufrió a causa de los pecados que había cometido, nos dice que mientras se mantuvo encerrado en su propia culpabilidad, sus huesos se fueron consumiendo. No permitamos que los fantasmas de nuestros pecados pasados nos impidan disfrutar el gozo que podemos alcanzar en esta vida, gracias a la obra de Cristo. Por su vida, muerte y resurrección, Jesús no solo puede librarnos de nuestra culpabilidad, sino que mediante la presencia del Espíritu Santo nos proporciona las fuerzas necesarias para vivir de la manera que a Dios le agrada. Mediante la verdadera comprensión de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, siempre y cuando lo comprendamos y lo pongamos en práctica, podemos hacer de esa manera la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos, podemos hacer lo que a Dios le agrada. Espero que esta sociedad de jóvenes haya llegado a su corazón, querido hermano, querido amigo que me escuchas. Que esto haya despertado en ti esa ansia de saber más de la vida de Cristo Jesús, de vivir acorde a como Él vivió, de dejarlo todo, así como Él dejó todo, por amor a nosotros, y de reconocer que Él resucitó para darnos vida eterna prontamente con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que el Señor te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce ante su rostro y tenga de ti paz. Amén. Vamos a estar de pie, mis queridos hermanos, vamos a estar de pie. Vamos a cantar las estrofas del himno. ¿Qué himno cantamos? A petición. Jesús resucitado. Jesús resucitado, Vivi. Tremendo himno. Tremendo himno. Jesús resucitado.
resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, mi Padre salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, mi par de salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, en par de salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Amén. Tremendo himno. Pastor, vamos de rodilla para que nos dirija en oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, santo y eterno, una vez más en esta hora. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por el Cristo resucitado. Amén. No hubo nadie en la historia de este mundo que haya muerto y haya resucitado después de 3 días por sí mismo, como tú lo hiciste y resucitaste al 3er día. Otros resucitaron, pero fueron resucitados por tu intervención a través del ministerio de alguno de tus siervos. Pero tú tomaste la llave de la muerte y abriste el sepulcro desde adentro
tomando esa llave de la muerte y pudiste resucitar para que también creyendo en ti nosotros podamos resucitar. Amén. Y sabemos que todo lo que aquí estamos, al mantenernos fieles, si un día descansamos, vamos a resucitar. Pero el testimonio más grande es el que cada uno de nosotros pueda vivir la vida de un Cristo resucitado. Vivir con el poder que tú nos das, Señor. Y por eso millones y millones de cristianos en el mundo hoy pueden testificar de que tú resucitaste, porque tú has resucitado no solo del sepulcro, sino también en cada corazón. Amén. Gracias porque no servimos a un Cristo muerto, sino a un Cristo cuya tumba está vacía, porque vive por los siglos eternos e intercede por nosotros en el santuario celestial. Amén. Gracias por tu intervención en nuestras vidas y gracias, Señor, porque nos da la esperanza de la salvación y la vida eterna. Amén. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor, por esa oración, mis queridos hermanos. Con esto damos por concluido la sociedad de jóvenes. Espero que les haya gustado. Espero que tengan una excelente noche y que mañana podamos venir temprano aquí a adorar a Cristo Jesús en su día santo. Así que Maranata, Cristo viene y que el Señor los bendiga. Sigan adelante, jóvenes. Amén.